Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Muchas gracias por su visita y por sus buenos comentarios. Nosotros casi que a diario leemos las noticias y vemos cómo están llegando cantidad de armas a Ucrania. Inclusive, estas últimas armas, los famosos HIMARS de largo alcance, que no son vistos con buenos ojos de parte de la Federación Rusa, han estado ingresando a territorio ucraniano. Y los ciudadanos del mundo, de Europa, pues realmente no sienten temor. Pero cuando ven, por ejemplo, a Kim Jong-un de Corea del Norte haciendo sus ensayos con sus misiles, con sus ojivas nucleares, misiles hipersónicos, la gente siente cierto temor, sobre todo los habitantes de la costa occidental de los Estados Unidos. ¿Quién iba a creer? Como actúa el presidente Biden en sus discursos sobre el tema de Ucrania, no siente temor, no muestra temor, no le duele nada, pero en los Estados Unidos, casi que el 69% de la población le teme a un ataque nuclear. Esto es según las estadísticas recogidas por agencias que trabajan el tema. En Estados Unidos, la mitad de la población temen, por ejemplo, de que estos ataques lleguen hasta sus poblaciones, sus pueblos, sus ciudades. Y no se imagina que el sueño americano y que ellos viven tan sabroso en su país, como se dice aquí en Colombia, pero realmente tienen ese temor más de la mitad de la población. Es que un ataque con misiles nucleares es algo bastante serio. Es algo que puede destruir seres humanos, destruir la economía de un país, contaminar el planeta con este veneno radiactivo. Y la gente dice, hombre, sí, están enviando muchas armas a Ucrania y el occidente está haciendo lo máximo para que derroten a Vladimir Putin y que gane la guerra a Ucrania, pero nadie ha podido cuantificar cuántas armas, de qué tipo se necesitan para ganarle a Putin, en qué cantidad de ayuda, qué, lo que llaman la famosa moral, cuántos legionarios. Nadie ha podido llegar a una cifra en el tema de la guerra convencional y mucho menos en el tema de la guerra nuclear. Guerras que no, ataques nucleares que no vemos entre países o directamente de un país a otro desde el año 1945. Ustedes se acuerdan de estas famosas que son prácticamente inolvidables. Luego de este asunto, estuvieron de moda en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, los refugios anti lluvia nuclear en todo el país. Y aún en la actualidad, estamos en el día 125 de la guerra, gracias. Aún en la actualidad, estos refugios siguen siendo construidos en los Estados Unidos. Refugios, muchos de ellos costosos, porque sobre todo el pueblo de los Estados Unidos le tiene gran temor porque saben la capacidad nuclear que tiene Rusia y porque son conocedores del tema de que a pesar, se habló de la Guerra Fría, se habló que se acabó la Unión Soviética, pero en la mente del ciudadano de los Estados Unidos existe esa posibilidad de que nuevamente pueda haber un ataque nuclear de parte de Rusia, sobre todo a su territorio. Hubo un informe suministrado por el Consejo Chicago Asuntos Globales en el que se verifica que el 69% de la población de los Estados Unidos tiene temor de un ataque nuclear. Ahora, obviamente que existe el factor de disuasión, tanto para los habitantes de Rusia como para los habitantes de los Estados Unidos, porque lo que piensan es, como ambos países tienen tanta potencia nuclear, no va a haber nada, no va a haber problema. Sin embargo, algunos tienen serias dudas porque, digamos, piensan que Kim Jong-un es un tipo que de la noche a la mañana se puede esperar cualquier cosa de él. Y lo mismo, muchos piensan de Vladimir Putin. Sin embargo, tanto en Rusia como en los Estados Unidos, el tema nuclear es un asunto serio y es un asunto que tiene el control y el manejo de grupos de generales, de militares y de civiles que tienen que pasar ciertos
estudios antes de tomar una decisión de enfocar la guerra hacia el tema nuclear. Lo que se sabe es que la destrucción nuclear sería mutua. Y esto, la palabra mutua, esto lo entienden ambos países, tanto Rusia como los Estados Unidos. Sin embargo, ahora con el famoso tema de que la OTAN, si atacan a un país, todos salen a defender al otro. Ya países miembros de la OTAN también sienten temor de un posible ataque nuclear. Y sí, al principio de la guerra, el presidente de la Federación Rusa mostró estos sables nucleares y esto asustó a los europeos, a los ucranianos, como también a los ciudadanos de los Estados Unidos. Y él hizo en su discurso, Putin, una advertencia. Dice, cualquier interferencia externa recibirá consecuencias que nunca han experimentado en la historia. Esto es una advertencia. Algunos se han burlado, pero yo, desde Medellín, que yo prácticamente en los últimos 100 días he seguido casi que a diario el tema de lo que está ocurriendo, yo veo que existe una posibilidad, así sea pequeña, porque esto la gente lo maneja como cuando se monta uno a un avión. No, este avión nunca se va a caer. Realmente de 1.300.000 accidentes aéreos, se accidenta un avión, las probabilidades son muy bajas y la gente asimila que una probabilidad, un porcentaje bajo es igual a cero. Así pensamos los seres humanos. Pero accidentes han habido, accidentes aéreos han habido, accidentes de tránsito, como también puede haber en esta época de crisis un accidente nuclear. Inclusive, en Rusia en los últimos días ha manejado el tema de la advertencia nuclear como nunca antes lo había hecho. Y esto ha dado lugar a que yo esté haciendo este video en el día de hoy, porque en el fondo de mi mente existe la probabilidad de que esta advertencia de parte de Putin pueda convertirse en una realidad, de que el hombre no está tan loco como dicen que está, ni tan enfermo, ni tan irracional, ni tan desquiciado, y que realmente existe un porcentaje en su retórica que hay que escucharla, hay que analizarla y hay que corroborarla con la historia. Por la televisión rusa recientemente presentaron un video de animado de un torpedo nuclear de 100 megatones contra Reino Unido, que esto creó un tsunami y convirtió al Reino Unido en un desierto nuclear radioactivo. Y esto es una forma de enviar el mensaje, pues si no entienden con palabras, él también les envía dibujos animados. Pero hay que analizar y tener en cuenta el tema nuclear. Esto no es algo irreal, algo que puede pasar, puesto que ambos países tienen sus armas nucleares, puesto que Estados Unidos usó esta bomba atómica allá en el Japón en el 45, fue una realidad. Y hoy en día tienen armas todavía más poderosas en los Estados Unidos, que ante un ataque de parte de Rusia, también los Estados Unidos con toda seguridad no dudarían en usar sus armas nucleares. Es hora de dejar este juego nuclear entre Rusia y los Estados Unidos, porque parece que es un juego de niños y esto en un momento en el que no hay acuerdos nucleares como los había antes, no hay controles sobre el uso de armas convencionales y no convencionales, no hay quien controle el tema de los tiempos, el tema del almacenamiento, el tema de los cuidados que requieren almacenar este tipo de armas nucleares. La gente se pregunta, ¿deberíamos o debemos creer en las amenazas nucleares de parte de Putin? Yo digo, es como alguien que tiene en una pelea callejera, tiene 5 o 10 piedras muy grandes ahí al lado y tiene una en su mano. Debemos creer en que este hombre pueda tirar una de esas piedras. Es que las armas nucleares existen, las ojivas nucleares existen en Rusia y constantemente la Federación Rusa está siendo hostigada por la OTAN. Se ingenian cada día formas diferentes de hostigar a Vladimir Putin y a este hombre no sé
qué tanta tolerancia maneja en su mente, ni él, ni sus allegados, ni quienes directamente controlan el tema nuclear allá en el Kremlin, que realmente nosotros no tenemos contacto con ellos, ni podemos ni imaginarnos qué los puede motivar a dar inicio a un ataque nuclear, sea un ataque nuclear táctico. Esto del tema de los refugios, yo sin consultar, sin haber consultado, yo pensaría que en los últimos meses se ha incrementado, y esto se puede investigar, la construcción de refugios nucleares en los Estados Unidos y de pronto en algunos lugares de Europa. Cuando se acabó la Unión Soviética, créanme que en la mente de los seres humanos, tanto de Estados Unidos como Europa, no se acabó el temor hacia un ataque nuclear, porque ese temor que siente la población lo han convertido en porcentaje de la población, de decir 69%, pero llegar al tema de medir de una forma, llamémosla exacta, el tema probabilístico del uso de armas nucleares es algo que hay organizaciones en los Estados Unidos que han tratado de hacer desde el año 2015. Yo encontré una que me pareció curiosa, se llama The Good Judgment Project. Ellos lo que hacen es, se valen de la información del público, como lo hacemos en este canal, para llegar a definir en porcentaje la posibilidad de un inicio nuclear. Y ellos han tratado de hacerlo. Ahora, es tan inminente la posibilidad de un ataque nuclear. El mismo Guterres de las Naciones Unidas, él dijo lo siguiente. Él dijo, hay un ámbito de la posibilidad del inicio de ataques nucleares. Ucrania, esta guerra en Ucrania ha revivido los temores nucleares. Y no es justo que las poblaciones sientan ese temor y se sientan dirigidas por presidentes que no hacen algo al respecto para generar la paz y que esto no va a ocurrir. Ahora, el campo de la posibilidad de un inicio nuclear es vasto. Es vasto porque hay muchas variables, las cantidades, la potencia y el grado de hostigamiento de parte y parte. Porque la OTAN está desconociendo, parece que desconoce que en Rusia hay armas nucleares. Stoltenberg de la OTAN, NATO, se le ha olvidado que en Rusia hay ojivas nucleares y que también las tiene Corea del Norte, amigo de Rusia, y que también hay en China. ¿Qué posibilidad hay de que en esta guerra en Ucrania se inicie una guerra nuclear? Nos preguntamos a diario. Y estas preguntas hay que hacerlas. Y las estoy haciendo por este canal porque más de un cerebro piensa más que uno. Y estamos acá precisamente en un think tank sobre el tema nuclear. Esta gente que les mostré en los Estados Unidos de este proyecto se llaman superpronosticadores. Ellos aprovechan la sabiduría de la multitud para pronosticar eventos a nivel mundial. Y ellos han gastado bastante tiempo en este tema. Ellos hacen foros y hacen torneos y se han acercado bastante. Algo parecido a lo que tratamos de hacer en este canal, porque esto parece un torneo, cada video es un torneo en el cual con nuestros comentarios, con los de ustedes, con los míos, tratamos de acercarnos a la realidad. Y estos torneos lo están haciendo desde el año 2015. Los invito a que se inicien en esa página para que sigan de más cerca lo que ellos estudian y hacen a diario. Ellos tratan de asignar el tema de las probabilidades a los asuntos geopolíticos, porque las matemáticas, hay que valernos de las matemáticas para todo tipo, para medir también los asuntos geopolíticos, para nosotros interpretar en cuanto a que este evento, por ejemplo, la guerra de Ucrania, está entre las posibilidades de 0% de probabilidad a 100%. De ahí no se puede salir. Entonces, hay que empezar a cuantificar y medir las probabilidades para poder llegar a un entendimiento de lo que está ocurriendo. Ahora,
para entender este tema hay que dividir, fragmentar el asunto en pequeñas porciones para poder disertar sobre este tema de esta posibilidad nuclear. ¿Por qué tiene que ocurrir una guerra nuclear? Es muy buena pregunta. Que pueda ocurrir es una pregunta que otra. ¿Por qué tiene que ocurrir una guerra nuclear? Tiene que ocurrir porque fracasa el tema diplomático. Tiene que ocurrir porque algunos seres humanos se aprovechan de la oportunidad para generar un escalamiento. Tiene que ocurrir porque ya existen los elementos, existen las armas que fueron fabricadas precisamente para que no se diera un evento nuclear, pero al estar ya fabricadas, llega el momento en que ya ni saben dónde las han ubicado, ni les han hecho mantenimiento. Este es un asunto y muchos de los que saben sobre el tema los van cambiando de posición o se van muriendo y vienen otros y siempre llega el tema del caos del inventario, el caos del inventario que puede dar lugar a que se pierdan algunas de estas armas, terminen en el mercado negro, terminen en manos no de países, sino de seres humanos inescrupulosos. Hay que desentrañar esta masa gigante de ansiedad atómica. ¿A qué me refiero con ansiedad atómica? Es lo que sienten, por ejemplo, en Estados Unidos, los habitantes cuando se van a dormir y ven cómo el tema en Ucrania sigue escalando y cómo Putin lanza advertencias y cómo Kim Jong-un hace ensayos desde Corea del Norte hacia el mar en dirección a los Estados Unidos. Esto es una ansiedad bastante grande y esto es lo que hay que entender. Hay que darle un nombre y prácticamente un número a nuestras preocupaciones y las de los habitantes de cada país y tomar en perspectiva estas ansiedades con las de otras fuentes, de otros lugares, para poder llegar a esta ecuación, a esta predicción o este pronóstico que es tan necesario. Porque conocidos los caminos hacia la guerra, entonces hay que identificar los puntos en los que se toman decisiones y el grado de riesgo que cada decisión conlleva. Hay que fragmentar para poder tomar control, porque cuando el asunto es tan complejo, hay que fraccionarlo para ir cada porción, ir definiendo y nivelando el nivel de riesgo. Para poder evitar que haya una apocalipsis nuclear, tenemos que darle prioridad a minimizar los riesgos de que esto ocurra, no solamente en Rusia, sino en los Estados Unidos y en Europa. Hay que asignar recursos para el tema del manejo de los tiempos, de la atención, de los dineros, de cómo se racionan los presupuestos para crear un contexto en el que el asunto nuclear se vuelve algo compacto y algo controlable, porque es un asunto, es una papa caliente que en cualquier momento que salga del lugar, utilizando el tema de la entropía, porque todo tiende al desorden. Es como usted en su escritorio lo organiza y a la media hora está desorganizado. Todo tiende al desorden. También el tema nuclear tiende al desorden. Hay que ver dónde nos hemos equivocado con el tema nuclear y dónde nos podríamos en el futuro equivocarnos. Esto no es simplemente el que maneja esa maletica, ese maletín nuclear. Esto es un asunto todavía mucho más complejo. Ahora, es que la realidad, nunca se ha librado un ataque nuclear entre países. Se descargaron unas bombas allá en el Japón, pero no ha habido. Entonces, la información que se tiene, la estadística, la información que se tiene es casi cero, aunque decimos que cero, pero también hubo en la época de los misiles allá en Cuba un tema nuclear que pudo haber escalado y ese tema dejó experiencia de parte y parte. O sea que esa tasa de base cero es debatible porque ya hay cierta experiencia. ¿Dónde empieza la posibilidad a que en el año 2022 se inicie una guerra nuclear? Definitivamente se inicia
el 24 de febrero, cuando Fuerzas Armadas de la Federación Rusa incursionaron en territorio de Ucrania, puesto que todo lo que ocurrió hasta el año 2014, el mundo occidental ha querido borrarlo de la mente de los habitantes del planeta y continúan. Entonces no se vende la idea de sino que esto fue una invasión de parte de Rusia. Y ahí obviamente fue cuando Putin alertó al mundo de la posibilidad de un ataque nuclear. Ahora, hay buenas noticias. Esto se iniciaría de parte de la OTAN, porque en el momento en que la OTAN toma la decisión de enviar aviones o armas no permitidas por Rusia, o enviar sus tropas, sus soldados a territorio de Ucrania, este sería el inicio. Lo que Putin no ha dicho es cuántos soldados de la OTAN son el límite para él hacer este ensayo o esta respuesta nuclear táctica. Él no ha definido, él ha alertado y ha advertido que son dos cosas diferentes. Él no ha fijado la línea roja, no la ha delimitado de una forma quirúrgica, ha establecido unos parámetros que hasta ahora están sin definición. Sin embargo, ahí está la alerta y ante una respuesta de la OTAN, quienes serían los primeros que enviarían sus tropas a territorio de Ucrania, ya veríamos y aprenderíamos en ese momento qué significado tiene esta incursión de la OTAN en territorio de Ucrania para la doctrina nuclear que maneja Rusia, porque ellos manejan, por ejemplo, un operativo especial en Ucrania, no una guerra, como dicen ellos en Rusia, pero lo que es el tema de la doctrina nuclear de Rusia, que ha sido definida muy globalmente, de una forma amplia, no han definido exactamente punto por punto cuál es este manual nuclear que ellos manejan. Dicen que, y vuelvo y lo repito, que el peligro de esta posibilidad de la confrontación es por la irracionalidad que maneja Putin. Pero es que la mayoría de los que hacen estos comentarios, lo más que han visto a Putin es por un canal de YouTube o por un canal de televisión. Otra cosa es vivir con él, conocerlo más de cerca, cómo piensa. Otra cosa es preguntarle a la gente que trabaja con él, pero esto esa cercanía no definiría una irracionalidad, tendría que ser consultado por psiquiatras, psicólogos, para realmente identificar si este hombre maneja este tipo de posibilidad. Ahora, hay poca posibilidad de que Putin, por ejemplo, sea un suicida. Es que esto es algo que lo han vendido como la propaganda del mundo occidental. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos, perdón, sí respondería ante un ataque de parte de Rusia. Por ejemplo, un ataque de parte de Rusia a las costas occidentales de los Estados Unidos. Yo pienso que Estados Unidos sí respondería, pues lo hizo en la época de Japón, donde Japón no tenía posibilidad de enviar un ataque de las mismas características a territorio de los Estados Unidos. Ahora, la posibilidad de que la OTAN ataque a Rusia, han tratado también de descifrar qué probabilidad de que la OTAN ataque a Rusia. Ahora, como hablamos de guerra convencional, pregunta, ¿qué posibilidad hay de que haya una guerra convencional entre la OTAN y Rusia? Y la respuesta que han dado mucha gente es que la posibilidad es muy pequeña, que va entre 0 a 10%. Y se han tratado de ubicar en la mitad, o sea, un 5% de que se inicie un ataque convencional de parte de la OTAN a Rusia. Hasta ahí han llegado, 5% de probabilidad. Que la gente dice, es muy poquito, pero esto cuenta en este manejo de llegar a una cifra que nos indique qué tan posible es que se inicie una guerra nuclear. Ahora, otro ángulo que han dicho, si pierde Putin la guerra en Ucrania, dicen, no, si Putin se ve perdido en Ucrania, ahí sí existe la posibilidad de que él inicie el uso de armas tácticas nucleares.
el temor es que en tiempo de crisis es cuando se pueden cometer errores y que alguien cometa un error, por ejemplo, enviando uno de estos HIMARS de Estados Unidos a territorio ruso, ahí sí que estas probabilidades aumentarían. Pero es que el mundo está muy asustado. En Estados Unidos están bastante asustados. Entonces, cuando usted le pregunta al pueblo de los Estados Unidos sobre el tema de un inicio de un ataque nuclear, ya estas probabilidades podrían subir hasta un 95%. De un ataque convencional se puede hablar de un 5%. Y esta escalada sería incontrolable. Ya una vez que se inicia una escalada nuclear, es sumamente difícil de controlarla. Ya es un asunto que requiere otro tipo de manejo, no es solamente enviar armas como lo hacen ahora Ucrania, sin mirar a quién ni qué tipo de armas, sino ya es un asunto en el que implica el fallecimiento de muchos seres humanos. Otra pregunta que se hacen es, ¿qué posibilidad existe de que Rusia no solamente envíe armas nucleares contra Ucrania, sino contra otros países miembros de la OTAN? Definitivamente la respuesta en estos grupos estratégicos de pronósticos dicen que la posibilidad ahí sí sería un 50%, como tirar 50% de posibilidad de que sí y que no. Entonces, estos expertos han llegado a unir estos datos de estos porcentajes del 5%, del 95%, del 50%, y han llegado a que la posibilidad de un ataque nuclear pues, es del 2.4%. Estamos hablando de este año. Hasta allá han llegado los más expertos en el manejo de las probabilidades. Hay otros, por ejemplo, que dicen que la posibilidad de que Rusia ataque a Londres antes de febrero del año 2023 es de un 0.8%, de que la posibilidad de este grupo que les mostré de Good Judgment del proyecto dicen que la posibilidad de que haya un ataque nuclear de parte de Rusia antes del 5 de agosto de este año es del 2%, que la posibilidad de que Rusia ataque territorio de los Estados Unidos va del 0.1 al 1%. Y entonces la gente dice, no, es que prácticamente niveles tan bajitos de probabilidad, esto es casi que cero, es como el que montan un avión, porque como solo un vuelo, se accidenta un vuelo de 1.300.000, entonces la posibilidad es tan remota. Entonces la gente empieza a relajarse, la gente empieza lo que se llama una ansiedad injustificada, la convierten en una apatía injustificada y ante una situación de tan alto impacto, porque un 2.4% de posibilidad de una posibilidad de un ataque nuclear es bastante alta para mí. Yo me preocuparía ante este porcentaje, pero los seres humanos no pensamos así. Los seres humanos pensamos de que la posibilidad es muy remota, lo mismo cuando montamos en una moto o en un vehículo, pero estas probabilidades bajas ante situaciones de alto impacto hay que profundizarlas y tenerlas en cuenta. La OTAN, en definitiva, es la que decide si se va a iniciar una guerra nuclear. Es la OTAN y el peligro es que la OTAN insiste. Miren el Reino Unido como Boris Johnson continúa insistiendo en enviar tropas también. Si mandan tropas, se escala el tema nuclear. ¿Cuál sería la solución que aconsejan? Es mantener máximo control. Es como cuando uno está cargando un niño de 2, 3 meses, máximo control para que el niño no se caiga y no se aporree, para que el niño no se lo roben, no lo secuestren. A largo plazo hay que fomentar el tema de la previsibilidad, la transparencia, la estabilidad, que haya un marco sólido en el control de las armas. Y este control, este equilibrio terrorífico, como lo describen, de la posibilidad de una guerra nuclear, sin el control, sin que ambos países, Rusia y Estados Unidos, estén constantemente revisando el tema de sus armas, de creando topes, sin que haya este tipo de control. Este es un asunto de locos, un asunto que realmente se convertiría fácilmente en una película de terror. Amigos del canal,
les agradezco que me hayan acompañado y los espero hoy en el próximo video. Que la pasen todos.